Una vez más, amigos, quienes están visualizando, un gusto. Ahí estamos viendo al momento de recepción. En esta manera, familias y amigos tratan de trabajar, ayudar, dar la manito, y así también los familiares quienes preparan para esta actividad del matrimonio, ¿no? De esta nuestra cultura de chimboracense. Ahí tenemos a flamante padrino, madrina, flamante novio y novia también, quienes están preparando para ya recibir el almuercito, ¿no? Ahí tenemos al suegro, la suegra también está con su almuercito. Tenemos también a familiares, público presente también. Ahí estamos viendo a las futuras novias. También vemos futuros suegros, quienes también están desesperados también, ¿no? Así como vamos acompañando, esto es de nuestra cultura. La unión, la unidad, siempre mantenemos en esta manera. Ahí también vemos, está pasando el ajicito. Están disfrutando de una rica sopita de yaguar locro, creo que han preparado en este día. Esto es lo único comida típica de nuestro querido Ecuador. Tenemos también al suegro, quien está ya recibiendo los respectivos alimentos y tradiciones. Tenemos también al padrino, también ya con sus platitos al frente, sin saber de lo que va a hacer el Señor. Así que una vez más, ahí estamos viendo a la flamante novia y novio. Tenemos un plato, un tacho entero de papas, cuis entero asados. También tenemos hornado también por acá. Así que un gusto, mis estimados amigos, de llegar a hacer conocer a cada uno de ustedes. Ahí lo vemos también. Esta actividad también es una de las nuestras culturas que seguimos manteniendo en nuestro querido Ecuador. Tenemos la preparación, se llama chapuchi, y a lo mejor algunos no los conocen, ¿no? En esto deberá comer suegro, suegra, padrino, madrina, novia, novio. Disfrutarán de estos alimentos. Tenemos machica, tenemos tostado, tenemos huevos cocinados, queso, tenemos pollo, cuy asado, tenemos papas enteras, guineo. Tenemos también por acá agüita, tenemos carne, muchos de los alimentos donde ellos van a disfrutar. Esta cultura, esto venimos hace muchos años atrás de nuestros padres, nuestros abuelos, que ellos donde disfrutaban esta manera en un matrimonio. Esto es matrimonio de nuestra cultura. También tenemos, ahí estamos acercando a ver habas tiernas, papas cocinadas, tenemos agüita de panela. Es algo típico, algo único, natural, donde ellos van a disfrutar. Amigos, esto es hacer llegar a conocer cada uno de ustedes. Están listos, preparados ya para disfrutar de estos hermosos alimentos. También tenemos ya con nuestros amigos quienes están al frente de esta actividad para preparar y dar de comer a todos los que están aquí al frente. Primero ahí vemos al padrino, casi atora con la machica, ¿no? Una cuchara de machica nos dio y casi sale atorado. Tenemos a la madrina también, igual va a disfrutar de esta cultura, ¿no? De comida típica. No es nada malo, es algo cultural para nosotros. Igual muchos de los barrios seguimos aplicando. Ahí tenemos a flamante novio también. Están comprobando a ver si puede comer todo o no. Esto también aplica. Tenemos al novio y la novia también está comiendo a ver si puede comer la machica. Casicito también fue atorado con la machica. Un gusto, amigos. Ahí tenemos, está probando ya el suegro también ya una cucharada de machica. Amigos, esto es tradición y cultura donde nosotros seguimos manejando. Un gusto, amigos. Ahí estamos viendo a los muchachos quienes están al frente. Ahí están dando novio, da de comer guineo, ¿no? A la novia, cuidado, despacio nomás.
cuidado, disfrute, dice, no, ahí tenemos a la novia también, igualmente da al novio, cuidado, casi le manda todo el dinero. Así que tenemos también a la madrina, flamante madrina, donde va a dar de comer al padrino. Muchas gracias, dice, disfruta con ganas. Ahora tenemos al padrino igualmente, dice, todo esto te voy a dar de comer, dice, no, come, dice, por favor, come, disfrútalo a lo bien, apenas no quiere abrir la boca y no quiere comer. Tenemos también respectivo cuisito asado, donde el novio va a estar disfrutando de un pedazo de cuy. Tenemos también a la novia, también va a seguir dando de comer a todos estos productos. Amigos y amigas, esto es lo único, tradición y cultura de nuestros ancestros. Un gusto, ahí tenemos cuisito con la machica. Ya mismo las colas y ya mismo las golosinas. Aquí no hay golosinas, tenemos es lo más, tenemos tostado de maíz, tostado de habas. También tenemos por acá huevos cocinados que nadie se cree que lo da. Ahí tenemos habitas tostadas y cocinada. Uy, único, tradicional. Ahora ahí tenemos a la novia, tiene que comer habas. Ahí está comiendo. Dice que son a todo dar, comen todo tipo de comida, dice. No es imposible para ellos. Ahí tenemos un tremendo ají, donde tiene que tascar el novio. Dice que no doy más, quiero algo de tomar, dice. Por favor. Ahí tenemos a la novia. ¡Wow! La novia tascó un pedazo de ají. Así que tienen que dar chicha, estimados, tienen que dar chicha. Si no, pues van a salir atorados, muchachos. Así están alimentando al flamante novio y novia, quienes están pues en este día pues disfrutando de estos típicos alimentos que hemos preparado, que ha preparado también nuestro suegro. Ahí está, señor suegro, también dice, tiene que comer esto, tiene que comer, no tiene que dejar, dice. Ahí está pasando la chichita a la flamante novia también, que casi ya está atorando, ¿no? Así con gusto, mis estimados amigos y hermanos, quienes están visualizando pues este material. Único, tradición y cultura en un matrimonio. De esta manera celebramos. De esta manera tienen que comprobar a los novios y novia a ver si pueden comer todo, ¿no? Hay algunos que quieren solo arroz y arroz, por lo cual esto es una comida típica donde tienen que comer todo tipo de comida, nos dice, ¿no? Así que amigos, seguimos compartiendo. Están pues comiendo las papitas cocinadas, ya pues justamente están disfrutando con padrino y madrina. Un gusto, dice, un gusto, muchas gracias. Ahí tiene un huevo, no quiere comer, dice, no, apenas no quiere comer. La madrina solo coge nomás para guardar. Así que una linda tarde, una linda mañana, un lindo día a todos quienes están visualizando este material. Muchas gracias amigos, muchas gracias amigas del mundo entero. Un gusto de estar presentando estos materiales a través de Corporación ABS Producciones, siempre dejando recuerdos, siempre dejando estas lindas imágenes. Un recuerdo, esto ya es un recuerdo. Un gusto también, ahí vemos también el novio da a la suegra, dice, come. A ver, solo a nosotros, dice, no, come usted también, dice. Por lo cual están ya disfrutando todos por acá. Casi ya estamos llegando a la parte final. Ahí está el padrino, está dando de comer un guineo hacia la suegra. También suegra da al padrino también. Esto es una comunión, esto es un significado donde se unen de una familia a la otra familia, se unen para poder compartir, disfrutar de aquí en adelante, dice, con gusto, dice, llegamos a ser familia, de aquí en adelante vamos a compartir así como ahora lo hacemos, dice, ¿no? Todo tipo de comida, en cualquier actividad, cualquier cosa,
siempre vamos a estar compartiendo, nos dice por acá. Con gusto, ahí está la suegra también repartiendo su juicito, sacando en pedazos, está dando de comer al consuegro. Come, dice, por favor, usted solo quiere comer guineo, come por favor cuisito, dice por acá también. Así lo estamos viendo, y amigos, algunos quienes están viendo este material también tienen que seguir preparando para la llegada de su matrimonio. Preparar y no comer una semana, así para que llegues a disfrutar y alcanzar a comer un banquete completo de comida típica, tradicional y hermosas comidas, hermosos platitos. Así que esto no se come todos los días, ¿no? Ahí tenemos la machica con agüita de panela, hecho una masita, ¿no? Se llama en quichua chapuy. También acá tenemos la novia, quiere dar un tremendo ají, pero no lo pudieron darle al tío del novio. Así que familias y amigos, ahí vemos también al abuelito del novio, quien está disfrutando con su cuy en la boca, ¿no? Ahí tenemos también más chicha, dice, más chicha, tome, dice. Ahí lo estamos viendo, habas cocinada con papitas, habas tierna, la comida única, comida que no se come todos los días y tampoco se puede encontrar, ¿no? Así que amigos, un gusto de estar presentando este material juntamente con ustedes, quienes hacemos Corporación ABS Producciones y Estudios Salem, donde seguimos trabajando, donde seguimos realizando estas grabaciones. Son recuerdos que jamás volverá este día, por la cual en esta manera dejamos estos bellos recuerdos de nuestros flamantes novios, quienes están pues realizando matrimonio eclesiástico. Así estamos finalizando esta boda del suegro. Boda del suegro, hoy en día estamos finalizando dando de comer en unión a todos los tíos, primos, familias cercanos, donde tienen que acercar a la mesa, donde tienen que disfrutar de estos platos típicos. Muchas gracias. Ahí tenemos también al abuelito de la novia, quien está comiendo una cucharada de machica. Tenemos al novio del tío, donde está preparando también para dar de comer a los familias y amigos más cercanos. Muchas gracias, dicen, así disfrutan de estos hermosos alimentos. Un gusto, amigos, un gusto quienes están viendo en todo el mundo. Esto lo hacemos desde Capital Quito, Ecuador, rescatando tradición y cultura. Seguimos compartiendo estos bellos recuerdos. Un gusto, amigos, una linda noche, una linda mañana. Hasta otra oportunidad.